Y si una de las maravillas naturales más famosas del planeta no fuera tan antigua como nos dijeron, el Gran Cañón es presentado como una cicatriz geológica formada durante millones de años por lenta erosión del río Colorado. Pero cuando uno comienza a revisar mapas antiguos, relatos de exploradores y las enormes contradicciones históricas del siglo XVI, aparecen preguntas incómodas, preguntas que rara vez se discuten fuera de círculos alternativos. Porque si las crónicas oficiales son inconsistentes, ¿qué tan sólida es realmente la cronología que damos por sentado? Francisco Vázquez de Coronado es uno de esos personajes extraños que parece existir más como una pieza necesaria dentro de una narrativa histórica que como un explorador coherente. Este hombre buscaba Quivira. Déjenme les muestro el mapa que la Wikipedia nos proporciona. Se supone que Quivira está en Kansas, ¿no? Sin embargo, muchos otros mapas muestran que Quivira realmente está en lo que hoy en día es California, Estados Unidos. Y de hecho muchos tienen leyendas relacionadas con tártaros. Como bien lo dice ahí esa frase. Todos los mapas sitúan a Quivira en la zona de California. No entiendo por qué luego cambiaron la narrativa. Y supuestamente Coronado buscaba una Quivira en Kansas. Buscó Quivira donde los mapas antiguos no la ubican. Descubrió regiones que no coinciden con cartografías previas y aún así sus expediciones terminaron siendo usadas como la base para validar la geografía oficial de Norteamérica. ¿Cómo es posible que mapas supuestamente anteriores mostraban detalles distintos a los relatos posteriores? ¿Y por qué tantas exploraciones parecen encajar mejor con los siglos XVIII y XIX que con el 1500 remoto? Ahora imagínate algo aún más inquietante. ¿Y si algunos paisajes monumentales del continente americano hubieran sufrido transformaciones recientes, no necesariamente hace millones de años, sino dentro de un periodo históricamente cercano? El Gran Cañón con sus enormes paredes expuestas, sus capas aparentemente limpias, la escasez de vegetación antigua en ciertas zonas y los relatos ambiguos sobre cuándo comenzó realmente a ser estudiado, se convierte en el centro de una duda filosófica explosiva. Observamos un proceso natural antiquísimo o las consecuencias de un evento catastrófico mucho más reciente. La verdadera pregunta no es cuánto tiempo tenga este Gran Cañón, la verdadera pregunta está en quién construyó nuestra percepción del pasado. Los mapas, los libros, las expediciones, los descubrimientos oficiales y hasta las fechas geológicas dependen de instituciones humanas, y si esas instituciones manipularon guerras, imperios y cronologías, ¿por qué asumir que la historia de la propia Tierra quedó intacta? Bueno, uno de esos descubrimientos que levanta preguntas incómodas es el Gran Cañón. Una formación que según la narrativa oficial expone casi 2.000 millones de años de historia geológica y fue esculpida lentamente por el río Colorado durante millones de años. Pero aquí aparece una contradicción extraña. Una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta supuestamente fue descubierta entre comillas por europeos en 1540 y luego prácticamente fue ignorada durante más de 2 siglos. ¿Cómo puede desaparecer del interés humano algo tan gigantesco? Como un abismo de 446 kilómetros de largo y casi 2 kilómetros de profundidad quedó fuera de mapas, expediciones y registros constantes durante generaciones enteras.
La historia oficial afirma que García López de Cárdenas llegó al borde del cañón acompañado de guías Hopi y soldados españoles. Lo vio, lo describió y después silenció. Ninguna gran expedición científica inmediata, ninguna ocupación relevante, ningún flujo constante de exploradores europeos documentando una estructura que hoy sería considerada una de las maravillas naturales más impactantes del mundo. Es un vacío histórico difícil de ignorar, especialmente cuando recordamos que los imperios coloniales de la época estaban obsesionados con cartografiar, reclamar y explotar cualquier territorio importante que encontraran. Y aquí surge una pregunta mucho más profunda. ¿Qué pasaría si algunos paisajes que creemos eternos fueran en realidad mucho más recientes? La geología moderna interpreta las capas del Gran Cañón como evidencias de tiempos inimaginables, pero la interpretación no es el terreno mismo, son modelos construidos por instituciones humanas sujetos a paradigmas, suposiciones y revisiones constantes. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras han desaparecido, cronologías han sido alteradas y mapas han sido reescritos. Entonces, ¿por qué asumimos que la historia geológica quedó completamente fuera de cualquier manipulación, error o interpretación masiva? Quizás el verdadero misterio del Gran Cañón no sea cómo se formó, sino cuándo comenzó realmente la historia que nos contaron sobre él. Cuanto más analizamos los relatos de conquistadores, los vacíos cartográficos, las contradicciones entre los mapas antiguos y exploraciones oficiales, más parece que estamos observando fragmentos de una narrativa ensamblada después de los hechos. ¿Cómo puede una de las formaciones más gigantescas del planeta desaparecer de la historia durante más de 2 siglos? Eso es lo que vuelve tan extraño el caso del Gran Cañón. La narrativa oficial asegura que fue visto por europeos por primera vez en 1540 por García López de Cárdenas. Después de eso, un silencio absoluto. No hay una cadena constante de expediciones, mapas detallados ni descripciones extensas durante más de 200 años y luego, curiosamente, vuelve a aparecer en 1776, el mismo año en que nace oficialmente Estados Unidos con la Declaración de Independencia. Fíjate, vuelve a aparecer el mismo año en que nace oficialmente Estados Unidos, con la Declaración de Independencia. ¿Coincidencia histórica o parte de una reorganización más grande del territorio y su relato? Mira, estoy leyendo esto y al mismo tiempo me están viniendo a la mente varias cosas, ya que en la zona del Gran Cañón está en lo que es esta Quivira, las 7 ciudades de oro de Cibola, aquella Fusán que parece pertenecer a China, que aparece en los mapas que van de... No recuerdo si era 1750, creo que sí, a 1800. O quizás estoy muy atrás. A ver, déjame revisar los mapas. No me quiero equivocar con un dato tan importante. Sí, no me equivoqué. Aparecía una Fusán en lo que va de 1750 y desapareció entrando 1800, que coincide con la llegada de las Indias Orientales. ¿Cómo se llamaba esta cosa? Se me olvida. La compañía. Compañía era la palabra que se me había... Con la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que se instaló justamente donde estaba esta Fusang. Si quieren darse una idea de dónde estaba dicha Fusang, déjenme les paso un mapa de 1752. Y si se fijan, el Gran Cañón queda prácticamente dentro de ese gran boquete que se abrió en el norte de América. Las descripciones dicen
la Fushan china en 1750 y no en aquel pasado remoto como lo cuentan las leyendas de aquella gran Fushan, que por cierto no estaría de más que se viera en el video, que podría explicar por qué hay una colonia china en el continente americano perfectamente. El explorador que pudo destruir la historia oficial es este. Les pido que se vean más o menos esta parte del minuto 57. De Shen He fue eunuco y aún así el hombre más poderoso. Ya saben, dinastía Yuan, imperio tártaro mongol dominando China. Luego viene supuestamente una dinastía Ming. Luego viene otra dinastía tártara, Qin, que duraron de hecho un buen rato, de 1600 a 1910. Lo curioso es que estas tres dinastías, si les aplicamos la cronología de Fomenko de 1000 años fantasma, podrían ser una y la misma. Y de hecho cuentan con bastantes similitudes que así lo sugieren, para eso ver el video. Resulta que había un importante comandante que manejaba una gran flota gigantesca para la dinastía Ming, que curiosamente era musulmán en religión. Chéquense el video. Y la flota la desapareció la dinastía Qing así de la nada y se cerraron al mundo supuestamente. Y los europeos los encontraron así atrasados. En ese aislamiento se supone que perdieron relevancia mundial tecnológicamente, ¿no? Bueno, digo que es curioso con esta Fushan porque bien coinciden con las fechas en que aparecía esta Fushan de 1750 a 1800. Coincide con los tiempos en que estaba la dinastía Qing manejando ese gran territorio, que de hecho eran los restos de aquella gran Tartaria que alguna vez controló casi todo el continente asiático. Bueno, esta Fushan coincide con la dinastía Qing. Bien podrían ser colonias chinas en América, de 1750 a 1800. Luego desaparecen y ahora aparece esa compañía de las Indias Orientales Británicas. Que mira, curiosamente también tuvieron guerras con los británicos con esas guerras del opio. Bueno, les recomiendo esta parte, déjenme les copio el link y se los comparto. Lo inquietante no es solo el vacío documental, es el contraste con la lógica imperial de la época. Los españoles registraban minas, rutas, montañas, ríos y cualquier lugar útil para expansión o control. Sin embargo, el Gran Cañón, una herida colosal visible desde kilómetros, parece entrar y salir de la historia como un objeto fantasma. Los padres Domínguez y Escalantes lo recorren en 1776 buscando rutas hacia California. Fray Francisco Garcés lo describe apenas como profundo. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Realmente estamos viendo descubrimientos o redescubrimientos de un territorio cuya historia anterior fue borrada o fue reemplazada? Cuando observamos mapas antiguos que aparentemente muestran conocimiento previo de regiones del oeste norteamericano, la cronología oficial comienza a sentirse menos sólida. Creo que estos son los mapas. Estos mapas estarán rondando el 1500 a 1600. El norte de América no tiene ningún contraste como grandes boquetes como lo vimos en el mapa anterior de 1750. Urbano Monte no muestra esos grandes desastres en el norte. Sin embargo, su mapa es de 1587. Vean, aquí los tengo más cronológicamente. El primer mapa ronda el 1650
y así lo verán hasta 1740. Es hasta que llega ese 1740 de esa Fusang, China, a 1760, a 1780 más bien, es que se empiezan a ver esos grandes detalles en el norte de América, como grandes boquetes, como California como una isla, en ese rango de tiempo. Y luego ya el continente comienza a tomar la forma que conocemos de 1800 a 1900. Pero antes de ese 1750 es cuando vemos estos mapas que nos ponen aquellas míticas ciudades como Quivira y las 7 ciudades de oro de Cibola. No sé si conozcan la leyenda, pero curiosamente fueron fundadas por náufragos. Algunos dicen que eran frailes que huyeron de la invasión mora. Algunos dicen que eran judíos de aquella vez que los expulsaron de España. Un sinfín de historia. Todas eran leyendas medievales y se supone que cuando vinieron a América los primeros europeos, lo primero que hicieron fue buscar esas leyendas que circulaban en Europa, de ciudades fundadas por náufragos que escaparon de la invasión mora. Este es el mapa de las 7 ciudades de oro de Quivira. También es algo antiguo. Si se fijan, casi todas están ubicadas en lo que es Quivira, la zona de Totonteac, que curiosamente coincide con el área 51 de hoy en día, y algunas parecen estar en la zona de el norte de México, Sonora. Más que nada son estas, mira. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.